Pues sí, antes de que se cortara, les decía que entonces la función probamos que es discontinua en 2 y continua en todos los demás números, con este procedimiento que acabamos de hacer. Así que cuando se les pide verificar la continuidad de una función en un punto, hay que verificar estas tres cosas. Que la función esté definida en el punto, que el límite exista y que los valores de la función en el punto, el límite, sean iguales. ¿Alguna pregunta? Ok, déjenme compartirles la gráfica de la función. Pues bueno, esta es casi la gráfica de la función. Sabemos que si la hiciéramos nosotros a mano, tendríamos que poner aquí un espacio vacío, un punto, un circulito sin rellenar en el 2, porque la función no está definida en 2. Así que la gráfica de esa función es prácticamente esta línea recta, a excepción de 2, donde no está definida. Y por la gráfica se ve que el límite en 2 sí va a existir, pero la función no está definida. ¿Perdón? Vamos a ver ahora el siguiente. Dice, ¿en dónde es discontinua la función siguiente? Vamos a ver. La voy copiando en el pizarrón. Es una función definida a trozos y vemos que f de x es 1 sobre x al cuadrado para x diferente de 0 y 1 para x igual a 0. Así que díganme ustedes, para empezar, cuál es el dominio de esta función.
¿Por qué el 0 no está en el dominio de la función? ¿Qué pasa cuando tratamos de sustituir el 0? Y es que aquí hay que pensar en que la función está definida de esos dos trozos. Mejor lo que comenta su compañero Iván, cabría pensar en que ese es el dominio de la función 1 sobre x al cuadrado, porque si en 0, la función 1 sobre x al cuadrado, esa función si en 0, pues no está definida, ¿no? Así que el 0, pues no está en su dominio. Pero para la función f, sí está definida en 0. De hecho, el dominio de la función pues, van a ser todos los reales. Pero sí, por la forma en la que está definida la función, se observa que está pasando algo raro en el 0. Así que vamos a dividir esto en dos casos. Cuando la a es diferente de 0 y cuando la a valga 0. Vamos a ver qué pasa si a es diferente de 0. Entonces, si tomamos un número diferente de 0 y queremos analizar la continuidad en ese punto, pues empezamos a verificar en primer lugar f de a, pues sería como a es distinto de 0, cae en este caso, entonces es 1 sobre a cuadrada. Así que está definido. Vamos al 2. Si queremos calcular el límite de f de x cuando x tiende a a, vamos a poner aquí tienes f de x. Como la a es diferente de 0, f de x va a quedar definida de esta forma. Entonces va a ser 1 o va a coincidir, quieren, lo podemos poner así. El límite de f de x va a ser igual al límite cuando x tiende a a de 1 sobre x al cuadrado. Y como a es diferente de 0, podemos utilizar la propiedad de sustitución para encontrar el valor de este límite y nos queda 1 sobre a cuadrado. Paso 3, f de a tiene que ser igual al límite cuando x tiende a a de f de a. Esta es la propiedad 3 y efectivamente, ¿verdad? Porque tenemos que 1 entre a al cuadrado es igual a 1 entre a al cuadrado. En ambos casos nos dio 1 sobre a al cuadrado, coinciden. Así que, ¿qué podemos concluir con esto? El hecho de que tengamos estas tres cosas, ¿qué nos dicen acerca de la función para los números distintos de 0? Nos dicen que si a es distinto de 0, la función es continua en esos puntos, ¿no? Si a es distinto de 0, la función es continua en A. Así que ya tenemos
El caso para cuando A es diferente de 0, vamos a ver qué pasa si la A vale 0. Tenemos que evaluar la función en el punto, es decir, tenemos que evaluar la función en 0. F de 0, ¿cuánto es? F de 0, nos regresamos aquí a la definición de la función. Como es 0, la función vale 1. Ahora, ¿qué va a pasar con el límite de la función cuando nos vamos acercando a 0? Bueno, pues aquí para estimar esto, valdría la pena hacer una tablita para darnos una idea de qué pasa con ese límite. Vamos a poner, no sé, menos 0.1, menos 0.01, menos 0.001 y 0.001. ¿Me ayudan a completar la tablita para estos valores? Que ya tienen el primero. Como la función es par, va a coincidir con este, ¿no? Entonces ya tenemos dos valores en un solo cálculo. ¿Cómo quedan los que siguen? 10,000. El otro. Millón. Entonces, se ve que nos estemos acercando a algún valor cuando nos acercamos más al 0. No, ¿verdad? Así que por el momento, lo que podemos decir es que conjeturamos, porque es lo que dedujimos de la tabla, que ese límite no existe. Más adelante veremos que en efecto este límite no existe y veremos la manera de probarlo.
o de tener una idea más precisa que elaborando una simple tabla. Por el momento, pues nos vamos a quedar con la tablita y vamos a utilizar esta conclusión, de que el límite no existe. Así que si el límite no existe, ¿qué es lo que pasa aquí abajo? Pues lo que pasa es que estas cosas son diferentes. La función evaluada en 0 es diferente del límite de la función porque el límite no existe. Y entonces, con estas tres cosas podemos concluir que si a es igual a 0, como no se cumple una de estas condiciones, o bueno, en este caso no se cumplen dos, porque el límite no existe, y pues esta tampoco. Pero con que no se cumpla una, ya podemos decir que el límite, que la función es discontinua. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hay dudas? Bien, pues si no hay dudas, dejamos hasta aquí la clase del día de hoy y continuamos el día de mañana. Hasta luego.